Me llamaron para cenar después de 6 meses sin verme. Pensé que mi hijo finalmente me extrañaba. Qué ingenua fui. Mi nuera Valeria me recibió con una sonrisa falsa y me hizo sentarme en la punta de la mesa como si no importara. Luego me ordenó que sirviera el vino como si fuera su empleada. Cuando me negué, ella hizo algo que jamás olvidaré. Tomó su copa llena de vino tinto y me la tiró directamente a la cara frente a mi propio hijo. El líquido frío escurrió por mi rostro, empapó mi cabello gris, manchó mi mejor vestido. «Aquí eres mi sirvienta, vieja miserable», me gritó con un odio que nunca había visto en nadie. Lo peor no fue el vino quemando mis ojos. Lo peor fue mirar a mi hijo Rodrigo sentado a apenas 2 metros de distancia y ver cómo miraba su plato sin hacer absolutamente nada para defenderme. Su propia madre humillada y empapada frente a él, y eligió el silencio. Pero entonces algo extraño sucedió dentro de mí. En lugar de llorar o suplicar como ella esperaba, sentí una calma absoluta. Limpié mi rostro lentamente y sonreí. No era una sonrisa triste, era la sonrisa de alguien que está a punto de revelar un secreto devastador. Miré directamente a los ojos aterrorizados de mi hijo y pregunté con voz tranquila: «Hijo, ella realmente no sabe, ¿verdad?». Vi cómo su rostro se ponía blanco como la muerte, cómo su cuerpo entero comenzaba a temblar. Valeria gritó furiosa exigiendo respuestas. ¿Saber qué? ¿De qué habla esta vieja loca? Pero Rodrigo no podía hablar. Vi cómo su rostro se ponía blanco como el papel, cómo gotas de sudor aparecían en su frente. Él sabía exactamente a qué me refería. Él sabía que lo que estaba a punto de decir destruiría todo su mundo en cuestión de segundos. Y tenía razón. ¡Qué alegría tenerte aquí conmigo! Si estás viendo este video, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios desde dónde estás escuchando. Nos emociona saber hasta dónde llegan nuestras historias. Para entender cómo llegué a ese momento horrible, con vino en la cara, tengo que contarte mi historia desde el principio. Mi nombre es Elena Martínez. Tengo 64 años y hace 3 años que enviudé de mi amado Fernando. Después de su muerte por cáncer, mi vida se volvió algo que jamás imaginé. Vivo sola en un apartamento pequeño y modesto, ganándome la vida como costurera. Paso mis días en mi sala convertida en taller, cosiendo vestidos y arreglando ropa para sobrevivir. Tengo un hijo único, Rodrigo, que tiene 40 años y está casado con Valeria desde hace 10. También tengo 2 nietos preciosos, Sofía de 10 años y Mateo de 7, pero apenas los veo. Después de que Fernando murió, las cosas cambiaron drásticamente. Aparentemente me quedé sin nada y tuve que empezar a trabajar con mis manos para pagar el alquiler y la comida. Pero lo peor no fue la pobreza. Lo peor fue perder a mi hijo. Rodrigo se distanció mucho después de casarse con Valeria. Ella viene de una familia rica, de esas familias donde el dinero nunca ha sido problema. Desde el día en que la conocí, sentí su desdén hacia mí. Para ella, yo no era suficiente. No tenía la educación correcta, no vestía la ropa adecuada, no hablaba de los temas apropiados. Su marido merecía una suegra mejor, una mujer refinada con dinero y clase. Y con los años, Valeria logró algo que me partió el corazón. Alejó sistemáticamente a Rodrigo de mí. Las visitas se volvieron cada vez más raras, más incómodas, más frías. Cuando mi hijo venía a verme, que no era seguido, las conversaciones eran tensas y breves. Yo sentía que me había convertido en una obligación para él, en una carga de la que se avergonzaba. Valeria también prohibió a mis nietos visitarme. Una vez la escuché decirle a Sofía cuando la niña preguntó si podía venir a mi casa: «No quiero que peguen malos hábitos de pobres». Esas palabras se clavaron en mi corazón como cuchillos. Mis propios nietos creciendo sin mí, creyendo quién sabe qué mentiras sobre su abuela. Hacía 6 meses que no veía a Rodrigo cuando recibí aquella llamada que cambiaría todo. Era un martes por la tarde. Yo estaba cosiendo un vestido cuando sonó mi teléfono. «Mamá, ven a cenar con nosotros mañana», dijo Rodrigo con una voz que intentaba sonar casual, pero que yo percibí forzada. Me quedé en silencio unos segundos, sorprendida. 6 meses sin invitarme, 6 meses de soledad absoluta, de preguntarme si mi hijo aún pensaba en mí. Valeria insistió en que vinieras, agregó, y eso me pareció aún más extraño. Valeria jamás insistía en verme. Valeria apenas toleraba mi existencia, pero yo,
como toda madre que anhela estar cerca de su hijo, me aferré a una pequeña esperanza. Tal vez las cosas habían cambiado. Tal vez mi nuera finalmente había decidido aceptarme. Tal vez habría una oportunidad de volver a tener una familia. Con el poco dinero que tenía ahorrado de mis costuras, compré un regalo simple pero hecho con amor. Un juego de toallas bordadas que sabía que Valeria había mencionado querer en alguna ocasión. Lo envolví con manos temblorosas, imaginando su sonrisa al recibirlo. Llegué exactamente a las 7 de la noche del día siguiente, como Rodrigo me había indicado. El edificio donde vivían siempre me intimidaba con su elegancia, sus porteros uniformados, sus jardines perfectamente cuidados. El apartamento era enorme, con techos altos, pisos de mármol brillante y muebles que parecían salidos de una revista de decoración. Toqué el timbre con mi regalo bajo el brazo, vestida con mi mejor ropa, un vestido azul marino que había usado en ocasiones especiales años atrás. Valeria abrió la puerta con una sonrisa que reconocí de inmediato como falsa. Sus labios se curvaban, pero sus ojos permanecían fríos como hielo. «Ah, Elena, qué bueno que viniste», dijo con un tono que destilaba condescendencia. Me miró de arriba abajo y vi cómo sus ojos se detenían en mi vestido viejo, en mis zapatos gastados, en mi bolso desgastado por los años. «Entra, entra», continuó con esa voz dulce que escondía veneno, aunque deberías haber usado la entrada de servicio. Se rió, una risa cruel que hizo eco en el pasillo de mármol. Sentí que algo se quebraba dentro de mí, pero tragué saliva y entré con toda la dignidad que pude reunir. La mesa del comedor estaba puesta con una elegancia exagerada. Había comida cara por todas partes, vinos importados, platos de porcelana fina que probablemente costaban más que mi renta de un mes. Me indicaron que me sentara en la punta de la mesa, el lugar de menor importancia, mientras Valeria y Rodrigo ocupaban las cabeceras como reyes en su trono. Busqué con la mirada a mis nietos, ansiosa por ver sus caritas, por abrazarlos después de tanto tiempo. «¿Dónde están Sofía y Mateo?», pregunté con voz suave, tratando de esconder la desesperación que sentía. «Los mandé a comer en su cuarto», respondió Valeria sin siquiera mirarme, sirviéndose vino en una copa de cristal. «No necesitan ver esto, ¿m?». Yo me quedé confundida. ¿Ver qué? ¿De qué estaba hablando? Un nudo se formó en mi estómago, una sensación horrible de que algo malo estaba por suceder. Rodrigo evitaba mi mirada, concentrado en su plato como si contuviera los secretos del universo. Entonces comenzaron las primeras humillaciones. «Elena, ve a la cocina y trae más vino», ordenó Valeria como si le hablara a una empleada doméstica. Yo me sorprendí, pero me levanté, tratando de mantener la calma. «Claro, ¿dónde está?», pregunté con educación. «En la cocina». «¿No sabes dónde quedan las cocinas?», respondió con sarcasmo hiriente. Y Rodrigo soltó una risa nerviosa que me atravesó el corazón como una flecha envenenada. Mi hijo, mi propio hijo, se estaba riendo de mí. Caminé hacia la cocina con el corazón apretado, sintiendo que cada paso me alejaba de la poca dignidad que me quedaba. Mientras buscaba la botella de vino, escuché a Valeria hablar por teléfono con una amiga. «Sí, está aquí, haciendo lo que nació para hacer», dijo entre risas que se sentían como bofetadas. Mis manos temblaron al agarrar la botella. ¿Qué significaba todo esto? ¿Por qué me habían invitado realmente? A veces la familia puede hacernos sentir más solas que cualquier extraño. ¿Has sentido alguna vez que no eres bienvenida en la casa de tu propio hijo? Si es así, escribe en los comentarios. No estás sola en este dolor. Regresé al comedor con la botella, sintiéndome cada vez más pequeña, más invisible. Valeria me miró con esa sonrisa falsa otra vez. «Sírvenos a todos. Comienza por mí», ordenó extendiendo su copa hacia mí como si fuera la reina y yo su sirvienta. Yo me quedé paralizada. «Valeria, yo soy una invitada», dije con voz temblorosa pero intentando mantenerme firme. Ella dejó la copa sobre la mesa con un golpe seco que resonó en toda la habitación. «¿Invitada? Aquí tú eres lo que yo diga que eres», respondió con voz dura.
finalmente mostrando su verdadera cara sin máscaras ni falsas sonrisas. Miré a Rodrigo esperando que me defendiera, que dijera algo, cualquier cosa que indicara que aún recordaba que yo era su madre. Pero él solo miraba hacia abajo, avergonado pero completamente silencioso. Mi hijo había elegido hace mucho tiempo entre su esposa y su madre, y yo claramente no había sido la elegida. ¿Qué crees que me revelaría Valeria después? ¿Por qué realmente me había llamado a su casa? Las respuestas que estaba a punto de recibir me romperían de formas que no podía imaginar. No te vayas ahora, porque lo que viene es aún peor. Valeria se reclinó en su silla como una reina satisfecha y me miró con una mezcla de diversión cruel y desprecio absoluto. ¿Sabes por qué pedimos que vinieras?, preguntó con esa sonrisa que no llegaba a sus ojos. Yo negué con la cabeza, sintiendo cómo mi respiración se aceleraba, cómo el miedo se apoderaba de mi cuerpo. Pensé que querían verme, pasar tiempo en familia. Respondí con la voz quebrada por la emoción contenida. La risa de Valeria llenó el comedor, una carcajada estridente y cruel que me hizo encogerme. «¿Verte? Elena, por favor, no seas ridícula. Tengo empleadas de verdad que están de día libre hoy. Necesitaba a alguien para que sirviera aquí mientras estoy fuera, y pensé, ¿para qué pagar a alguien cuando puedo llamar a mi suegra que no tiene nada mejor que hacer?» Las palabras cayeron sobre mí como una cubeta de agua helada. No podía estar escuchando bien. Esto no podía estar pasando. Hoy es el cumpleaños de mi madre, continuó Valeria examinando sus uñas perfectamente arregladas, como si estuviera hablando del clima. Hay una fiesta grande en su casa. Necesito que alguien se quede aquí a limpiar, servir, hacer lo que haga falta. Y tú eres perfecta para eso. Sentí que el mundo se movía bajo mis pies. Esto no era una reunión familiar. Esto no era un gesto de reconciliación. Me habían llamado para usarme como empleada doméstica. Miré a Rodrigo buscando alguna señal de que esto era una broma horrible, algún indicio de que mi hijo detendría esta locura. Pero él comenzó a justificarse con una voz que me sonó lejana y extraña. «Mamá, es solo por hoy», dijo sin atreverse a mirarme a los ojos. «Valeria realmente necesita ayuda. Tú no tienes nada importante que hacer de todas formas. Es solo unas horas». Cada palabra era una puñalada directa al corazón. «Rodrigo, soy tu madre», susurré sintiendo lágrimas amenazando con salir de mis ojos. «Y yo te sostuve durante años cuando eras niño», respondió él con una dureza que no le conocía, que jamás pensé que sería capaz de dirigirme. «Ma, ahora tú puedes ayudarme a mí por una vez. No es mucho pedir, ma». Era mentira. Todo era una terrible mentira. Yo siempre había trabajado. Siempre me había sacrificado por él. Jamás fui una carga para mi hijo. Pero ahí estaba, repitiendo las mentiras que Valeria seguramente le había metido en la cabeza durante años de matrimonio. A veces las personas que más amamos son las que más nos traicionan. ¿Has vivido la ingratitud de un hijo al que le diste todo? Cuéntame en los comentarios si también has sentido ese dolor desgarrador. Intenté mantener lo poco que me quedaba de dignidad. Me puse de pie con las piernas temblorosas. «No voy a servirles como empleada», dije con toda la firmeza que pude reunir. «Soy tu madre, Rodrigo. Vine porque pensé que me extrañaban, que querían estar conmigo, que finalmente podría abrazar a mis nietos después de tanto tiempo». Valeria se levantó también, y su rostro se transformó en algo feroz y aterrador. «¿Madre? ¿Qué clase de madre?», gritó acercándose a mí con pasos amenazantes. ¿Una madre que no le dio buena vida a su hijo? ¿Una madre que lo hizo sufrir? Rodrigo tuvo que luchar solo para convertirse en lo que es hoy. Tú nunca hiciste nada por él. Nada. Las palabras salían de su boca como veneno puro, cada una diseñada para destruirme. Yo me quedé en shock total. ¿De qué estaba hablando? ¿Qué mentiras eran esas? Rodrigo me contó todo. Continuó Valeria, caminando alrededor de mí como un depredador rodeando a su presa herida. ¿Cómo lo abandonabas cuando era niño para irte con tus amigas? ¿Cómo bebías y lo descuidabas mientras te emborrachabas?
¿Cómo pasó hambre tantas veces porque preferías gastar el dinero en ti misma en lugar de alimentar a tu propio hijo? Cada acusación era más absurda y dolorosa que la anterior. Yo nunca bebí alcohol. Nunca abandoné a mi hijo ni un solo día. Trabajé día y noche en 3 empleos diferentes para darle todo lo que necesitaba después de que Fernando murió cuando Rodrigo tenía apenas 12 años. Rodrigo, di la verdad, le supliqué mirándolo directamente a los ojos, rogándole que recordara, que fuera honesto. Tú sabes que nada de eso es cierto. Trabajé hasta quedar exhausta para darte una buena vida. Vendí mi collar de perlas, el regalo de bodas de tu padre, mi posesión más preciada, para pagar tu universidad. Pasé noches sin dormir cuidándote cuando estabas enfermo. Sacrifiqué todo por ti. Rodrigo levantó la vista brevemente, pero volvió a bajarla de inmediato. «Mamá, no exageres», murmuró con voz débil y cobarde. No me defendió. No desmintió las mentiras terribles de su esposa. Solo me dejó ahí, sangrando emocionalmente, mientras Valeria sonreía victoriosa. «¿Ves? Hasta él sabe que eres una mentirosa y una mala madre», dijo Valeria cruzándose de brazos con satisfacción cruel. Mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Este era mi hijo, este era el niño que había cargado en mi vientre, al que había dado vida, al que había amado más que a nada en el mundo. La situación se volvió aún más degradante. Valeria caminó hacia mí hasta quedar a centímetros de mi cara. Podía oler su perfume caro, ver el brillo malicioso en sus ojos oscuros. «Ahora vas a hacer lo que te digo», ordenó con voz baja pero amenazante. «Vas a servir el vino, vas a limpiar la cocina cuando terminemos de cenar, y después te vas a ir de aquí sin hacer escándalo. Rodrigo te dará dinero para el taxi, como la limosna que eres. Y no vuelvas a aparecer por aquí a menos que te llamemos para otro favor». Sus palabras me golpearon con más fuerza que cualquier golpe físico. Miré a mi hijo una vez más, rogándole en silencio que dijera algo, que me protegiera, que recordara todo lo que había hecho por él. Todos los sacrificios, todas las noches sin dormir, todas las comidas que me salté para que él pudiera comer. Pero Rodrigo se quedó sentado, mirando su plato, eligiendo su comodidad y su matrimonio sobre el amor y el respeto que me debía. Las lágrimas finalmente brotaron de mis ojos, pero me mantuve de pie. No iba a darles el placer de verme derrumbada completamente en el piso. «No voy a hacer esto», dije con voz firme a pesar del temblor que recorría todo mi cuerpo. «No voy a servirles. Vine como tu madre, como tu familia, como la mujer que te dio la vida y te crió sola después de que tu padre murió. No como tu empleada, ni como tu sirvienta». Mi voz se hizo más fuerte con cada palabra, recuperando algo de la fuerza que pensé que había perdido. Valeria perdió la compostura completamente. Su rostro se puso rojo de furia incontrolable y tomó la copa de vino tinto que estaba sobre la mesa. El tiempo pareció detenerse. Vi cómo sus dedos se cerraban alrededor del cristal. Vi cómo levantaba el brazo con intención clara, y antes de que pudiera reaccionar o protegerme, sentí el líquido frío estrellarse contra mi cara con fuerza. El vino tinto escurrió por mi rostro, empapó mi cabello gris que había peinado con tanto cuidado esa mañana, manchó mi vestido azul marino que era mi mejor prenda. El olor fuerte del alcohol llenó mis fosas nasales mientras el líquido goteaba desde mi barbilla hasta el piso de mármol inmaculado. ¿Alguna vez te han humillado frente a tu propia familia? ¿Has sentido esa vergüenza que quema más que cualquier fuego? Esto era apenas el comienzo de algo que nadie, especialmente Valeria, podía haber anticipado. Quédate conmigo para descubrir qué pasó después. Aquí tú eres mi empleada, vieja miserable, gritó Valeria con una voz llena de odio puro y desprecio absoluto. Ahora sirve o lárgate de mi casa de una vez. El silencio que siguió fue ensordecedor. Rodrigo seguía sentado, paralizado, mirando la escena sin hacer absolutamente nada. Mi hijo, la persona que cargué en mi vientre durante 9 meses, a quien amamanté con amor infinito, a quien cuidé en cada enfermedad y en cada pesadilla nocturna, a quien amé con cada fibra de mi ser desde el momento en que nació.
Me veía ser humillada de la forma más cruel posible, y no movía ni un músculo para defenderme. No levantaba la voz, no se ponía de pie, no me protegía, simplemente se quedaba ahí, eligiendo su comodidad sobre mi dignidad, su matrimonio sobre el amor filial que debería haber sido incondicional. Lentamente, con las manos temblorosas, tomé una servilleta de la mesa y comencé a limpiar mi rostro. El vino ardía en mis ojos, pero no era nada comparado con el dolor desgarrador en mi pecho. Limpié con cuidado, manteniendo mi postura erguida a pesar de todo. Y entonces, algo extraordinario cambió dentro de mí. Una calma extraña me invadió, reemplazando el dolor y la humillación. Ya no sentía tristeza ni rabia. Sentía claridad absoluta. Por primera vez en 3 años, todo tenía sentido perfecto. Mis labios se curvaron en una sonrisa, no una sonrisa de tristeza o resignación, sino de alguien que finalmente entiende algo importante, algo que cambiará todo. Valeria se quedó confundida por mi reacción. Esperaba llanto, esperaba gritos, esperaba que me humillara aún más suplicando perdón, que saliera corriendo de su casa destruida y avergonzada. Pero yo solo sonreía mirando directamente a Rodrigo con una expresión que él reconoció de inmediato. «Hijo», dije con voz calmada, casi dulce, completamente diferente al tono que había usado momentos antes, y él levantó la vista asustado por mi cambio repentino. «Ella realmente no sabe, ¿verdad?». Mi pregunta flotó en el aire como una bomba a punto de explotar. Rodrigo se puso blanco como el papel en cuestión de segundos. Vi cómo gotas de sudor comenzaban a formarse en su frente, cómo sus manos temblaban sobre la mesa haciendo tintinear los cubiertos de plata, cómo su respiración se aceleraba de forma visible. Conocía esa expresión mejor que nadie en el mundo. Era la misma cara que ponía cuando era niño y sabía que había hecho algo malo y estaba a punto de ser descubierto. Era la cara del miedo, del pánico absoluto. «Mamá, no», susurró con voz ronca, casi suplicante, con los ojos muy abiertos rogándome silencio. «No aquí, no ahora, por favor te lo suplico». Pero yo ya había tomado mi decisión final e irreversible. Años de humillaciones acumuladas, de sentirme invisible e inútil, de ser tratada como basura por la mujer que se había casado con mi hijo, todo llegaba a su fin en este preciso momento. Valeria miraba entre los dos con confusión creciente y una irritación que empezaba a mezclarse con algo parecido al miedo. «¿Saber qué?», exigió con voz estridente que pretendía sonar autoritaria, pero que temblaba ligeramente. «¿De qué está hablando esta vieja loca? Rodrigo, ¿qué significa esto? ¿Qué secreto guardas?». Mi hijo no podía hablar. Su boca se abría y cerraba como un pez fuera del agua, buscando palabras que no encontraba, que se negaban a salir de su garganta. Yo continué sonriendo, esa sonrisa serena que había reemplazado todo el dolor y la humillación. «Rodrigo, no le contaste a tu esposa, ¿verdad?», pregunté con voz suave, pero cargada de un significado que él entendía perfectamente. «¿No le contaste sobre la herencia que tu padre Fernando dejó cuando murió hace 3 años?» La palabra cayó en el comedor como una bomba nuclear. Valeria se quedó completamente paralizada, procesando lo que acababa de escuchar. «Herencia», repitió lentamente, su voz bajando varias octavas. «¿De qué herencia hablas?». Rodrigo me dijo que su padre no dejó nada, que las empresas estaban en quiebra, que apenas había dinero para el funeral. Yo me tomé mi tiempo para responder, disfrutando cada segundo de ver cómo la arrogancia de Valeria comenzaba a agrietarse como porcelana fina. «Valeria, ¿tú crees que soy pobre?», comencé con voz clara y firme, limpiando los últimos restos de vino de mi rostro. «¿Crees que vivo de coser vestidos en mi pequeño apartamento modesto? ¿Crees que Rodrigo me hace un favor al siquiera tolerar mi existencia? ¿Crees que no tengo absolutamente nada de valor en este mundo?». Me moví lentamente para sentarme en una de las sillas elegantes, ya no importándome el vino que seguía goteando de mi ropa y manchando la tapicería cara. «Pero estás muy, muy equivocada, querida nuera.
Valeria dejó escapar una risa nerviosa que sonaba forzada y falsa. Claro que eres pobre. Mírate, tu ropa vieja y gastada, tu apartamento miserable, tu vida entera grita pobreza por todos lados. No tienes nada. Negué con la cabeza suavemente, manteniendo esa sonrisa que ahora la estaba poniendo genuinamente nerviosa. No, querida. Vivo modestamente por elección personal, no por necesidad económica. Hay una diferencia enorme entre ambas cosas. Mientras cuento esta parte, pienso en cuántas de ustedes han sido juzgadas por su apariencia. Escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero saber dónde están escuchando esta historia. Comencé a contar la verdad que había mantenido oculta durante 3 largos años. Mi esposo Fernando no era un hombre común, Valeria. Él era dueño de 3 empresas muy exitosas que operaban a nivel nacional. Tenía propiedades valiosas, inversiones en la bolsa de valores, acciones en compañías internacionales, cuentas bancarias considerables. Cuando murió hace 3 años de cáncer, me dejó una fortuna muy considerable. Vi cómo los ojos de Valeria se abrían con cada palabra, cómo su expresión pasaba de burla arrogante a incredulidad absoluta. Mentira, susurró, pero su voz ya no tenía la misma convicción de antes. ¿Por qué mantendrías eso en secreto? ¿Por qué vivir como pobre si eres rica? No tiene ningún sentido. La respuesta era simple y desgarradora al mismo tiempo. Porque Fernando me lo pidió antes de morir, mientras yacía en esa cama de hospital conectado a máquinas. Él quería que probara a nuestro hijo. Quería saber si Rodrigo me amaría y cuidaría por quien soy como persona, no por lo que tengo en el banco. Fue su última voluntad, y yo la respeté aunque me partiera el corazón en 1000 pedazos cada día. Miré a Rodrigo, quien ahora tenía la cabeza entre las manos temblando visiblemente. Fernando conocía a nuestro hijo mejor de lo que yo quería admitir. Sabía que había algo de codicia escondida en él, algo que yo me negaba a ver porque lo amaba demasiado, porque era mi único hijo, y no quería aceptar sus defectos. El comedor estaba sumido en un silencio pesado y sofocante. El testamento era muy específico. Continué, disfrutando del silencio absoluto que ahora llenaba la habitación como una presencia física. Fernando me dejó el 60% de absolutamente todo. El otro 40% era para Rodrigo, pero con una condición muy importante y clara. Si mi hijo me cuidaba con amor genuino y respeto verdadero, si me trataba como la madre que soy, recibiría su herencia sin ningún problema. Pero si me abandonaba, si me trataba mal, si dejaba que otros me humillaran sin defenderme, perdería todo hasta el último peso. Cada centavo pasaría completamente a mi nombre. Valeria se dejó caer en su silla, su rostro ahora pálido como la cera. No, eso no puede ser cierto. Rodrigo me habría dicho algo tan importante, murmuró con voz débil. ¿Puedes imaginar descubrir que toda tu vida es una mentira construida sobre secretos? ¿Que todo lo que creías sólido se desmorona en segundos? Valeria estaba a punto de descubrir que su mundo perfecto era una ilusión. Continúa conmigo para ver cómo se derrumba todo. Miré a mi hijo con una mezcla de tristeza profunda y decepción amarga. Rodrigo lo sabe desde hace 2 años exactamente. El abogado de Fernando, el doctor Méndez, le contó todo cuando cumplió los requisitos legales para acceder a la información completa del testamento. ¿No es así, hijo? Rodrigo asintió débilmente, incapaz de mirar a su esposa a los ojos, incapaz de enfrentar la verdad que había estado escondiendo durante tanto tiempo. ¿Hace 2 años? Gritó Valeria levantándose de golpe y haciendo caer su silla hacia atrás con un ruido fuerte. ¿Me has estado mintiendo durante 2 años enteros, viviendo una mentira cada día mientras yo no sabía nada? Continué mi revelación sin piedad, cada palabra como un clavo en el ataúd de la arrogancia de mi nuera. Rodrigo recibe 10,000 pesos al mes de su parte de la herencia. 10,000 pesos que tú creías que venían de sus inversiones inteligentes o de su trabajo exitoso. Pero no, Valeria. Ese dinero viene directamente de mí. Yo se lo doy mensualmente. Yo lo he estado manteniendo económicamente durante 2 años completos.
Vi cómo Valeria se tambaleaba, agarrándose del respaldo de la silla para no caer al suelo. Pero hay mucho más que eso, dije con voz más dura ahora, dejando caer la máscara de dulzura. Este apartamento hermoso donde viven, con sus pisos de mármol italiano y sus techos altos y sus ventanas enormes. ¿Sabes quién lo compró realmente? Yo. Está a nombre de Rodrigo legalmente, sí, pero el dinero salió directamente de mi cuenta bancaria. Cada peso del enganche inicial, cada pago mensual de la hipoteca, todo viene de la herencia que Fernando dejó y que yo administro. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Valeria, pero no eran lágrimas de tristeza o arrepentimiento. Eran lágrimas de rabia pura y de shock absoluto. El coche que Rodrigo maneja, ese Mercedes negro del que tanto presumes con tus amigas en tus reuniones sociales, yo lo pagué completamente. La escuela privada carísima, donde van Sofía y Mateo, con sus colegiaturas de miles de pesos al mes, yo la pago directamente. Los viajes a Europa que hacen cada año, quedándose en hoteles de lujo, yo los financio. Todo lo que tienen, cada lujo del que disfrutan, cada comodidad de la que presumen, viene de la vieja miserable a la que acabas de tirar vino en la cara hace apenas unos minutos. El silencio era tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Valeria miraba a Rodrigo con una mezcla de horror y furia que nunca había visto en nadie. ¿Por qué?, susurró finalmente mirándome con ojos llenos de lágrimas y confusión. ¿Por qué nos dabas todo si sabías perfectamente cómo te tratábamos? ¿Por qué no nos dijiste la verdad desde el principio? Mi respuesta fue honesta y dolorosa, porque a pesar de todo, Rodrigo es mi hijo, porque quería darle oportunidades en la vida, porque tenía esperanza de que cambiaría con el tiempo, de que recordaría cómo lo crié con tanto amor, de que me valoraría algún día. Pero sobre todo, porque el testamento de Fernando requería específicamente que yo lo apoyara económicamente mientras él cumpliera la condición de cuidarme con respeto. Yo cumplí mi parte del acuerdo fielmente durante 3 años. Él no cumplió la suya ni un solo día. Me puse de pie lentamente, sintiendo cómo mi ropa mojada de vino se pegaba incómodamente a mi cuerpo. Y hoy, al permitir que tu esposa me humillara de la forma más cruel posible, al quedarte sentado como un cobarde mientras me tiraban vino en la cara, al traerme aquí bajo engaños para usarme como empleada doméstica, Rodrigo rompió la condición del testamento de forma irreversible y definitiva. Rodrigo finalmente encontró su voz, una voz desesperada y quebrada por el pánico. «Mamá, por favor, tienes que entender. Fue Valeria. Ella me presionó para hacer esto. Ella organizó todo. Yo no quería llamarte realmente, pero yo negué con la cabeza firmemente. Tú te quedaste callado, hijo. Tú reíste cuando ella se burló de mí. Tú permitiste cada humillación sin decir una sola palabra en mi defensa. No importa quién lo planeó. Tú elegiste no defenderme cuando más lo necesitaba. Esa fue tu decisión y ahora enfrentarás las consecuencias». Saqué mi teléfono celular de mi bolso mojado. El lunes a primera hora voy a llamar al doctor Méndez. Voy a informarle oficialmente que la condición del testamento ha sido violada de la manera más clara y evidente posible. Y para el martes por la tarde, todo lo que tienen pasará oficialmente y legalmente a mi nombre completo. El apartamento, el coche, las cuentas bancarias, absolutamente todo. Rodrigo perderá hasta el último peso de su herencia. ¿Has tenido que tomar decisiones difíciles que lastiman pero son necesarias? A veces el amor verdadero requiere consecuencias. Cuéntame en los comentarios si has vivido algo similar. Valeria se aferró al borde de la mesa como si fuera lo único que la mantenía de pie en ese momento. Su rostro había pasado por todos los colores posibles, del rojo furioso al blanco del shock, y ahora a un verde pálido que hablaba de náuseas y pánico absoluto. Su mente trabajaba rápidamente, podía verlo en sus ojos mientras calculaba, sumaba, restaba, tratando desesperadamente de entender la magnitud del desastre. Espera un momento», dijo con voz temblorosa, levantando las manos como si quisiera detener la realidad misma. «Dices que nos has estado dando dinero durante años.
¿Cuánto exactamente? Dame números concretos. Me tomé mi tiempo para responder, dejando que la tensión creciera hasta hacerse insoportable. ¿Quieres las cifras exactas, Valeria? Con gusto te las doy todas. Saqué mi teléfono y abrí una aplicación de notas donde había estado registrando meticulosamente cada transacción durante 2 años. En estos 2 años, desde que Rodrigo supo de la herencia, he transferido un total de 240,000 pesos en mesadas mensuales. El apartamento donde viven tiene un valor actual de mercado de 4 millones de pesos, pagado en su totalidad por mí sin financiamiento. El Mercedes vale 700,000 pesos, también pagado completamente en efectivo. Las colegiaturas de los niños suman 300,000 pesos al año. 2 años son 600,000 pesos exactos. Valeria se dejó caer en su silla. Sus piernas ya no podían sostenerla más. Hice una pausa deliberada para que las cifras penetraran realmente en su conciencia. Los viajes, la ropa de diseñador, los restaurantes caros, las joyas que usas, todo sumado alcanza fácilmente otro $500,000 de pesos. En total, querida nuera, en estos últimos 2 años les he dado más de 6 millones de pesos. 6 millones que gastaron alegremente mientras me trataban como basura inútil, mientras me alejaban de mis nietos, mientras me hacían sentir que era una carga miserable para esta familia. Las lágrimas ahora corrían libremente por el rostro de Valeria, pero no eran lágrimas de arrepentimiento genuino. Eran lágrimas de una persona que acababa de darse cuenta de que había perdido absolutamente todo. No, no, no puede ser verdad, murmuraba una y otra vez como un mantra desesperado. Yo pensé que éramos ricos por mérito propio. Rodrigo dijo que su padre apenas había dejado algo pequeño, que las empresas estaban en quiebra cuando murió, que teníamos que construir nuestra vida desde cero. Miré a mi hijo con decepción profunda que me dolía en el alma. Rodrigo te mintió sobre muchas cosas fundamentales, Valeria. Las empresas de Fernando valían más de 50 millones de pesos cuando murió. Las vendí estratégicamente durante estos 3 años, obteniendo el mejor precio posible en cada transacción. El dinero está invertido sabiamente en fondos seguros, generando intereses considerables que me permiten vivir cómodamente por el resto de mi vida y dejar una herencia considerable a quien yo decida que la merece. ¿Qué pasaría ahora con Rodrigo y Valeria? ¿Cómo reaccionarían cuando todo su mundo de lujo se desmoronara? La justicia apenas comenzaba a manifestarse. No te vayas, porque lo que sigue es el momento de la verdad absoluta. Rodrigo finalmente explotó, su desesperación convirtiéndose en rabia incontrolable. ¿Y a quién vas a dejarle todo, mamá? ¿A una fundación de caridad? ¿A extraños en la calle? Soy tu único hijo, tu única familia en este mundo. Su voz resonó en el comedor, llena de una mezcla tóxica de miedo y furia. Me acerqué a él lentamente, mirándolo directamente a los ojos sin parpadear. Eres mi único hijo, Rodrigo, pero eso no te da derecho automático a mi dinero ni a mi perdón. No después de cómo me has tratado durante años, no después de lo que permitiste que sucediera hoy en esta casa. Él intentó agarrar mi mano suplicante, pero yo la retiré con firmeza. Mamá, por favor, tienes que pensar con claridad. Piensa en tus nietos inocentes, piensa en Sofía y Mateo. Ellos necesitan estabilidad económica, educación de calidad, un futuro seguro. No puedes castigarlos por nuestros errores. Esas palabras me dolieron más de lo que quería admitir, pero no cambiarían mi decisión. ¿Ahora te preocupas por tus hijos? Los mismos niños que mantuviste alejados de mí durante años sin ninguna razón válida. ¿Los que Valeria dijo que no debían visitarme para no pegar malos hábitos de pobres? ¿Esos nietos? Mi voz se quebró ligeramente al mencionar a mis nietos, pero me mantuve firme en mi resolución. Rodrigo, déjame explicarte cómo funciona realmente el testamento de tu padre, porque claramente el abogado no te dio todos los detalles completos o no quisiste escucharlos por conveniencia. Me senté frente a él, ignorando la incomodidad de mi ropa mojada de vino que se pegaba a mi piel.
Fernando estableció que el 40% que te correspondía se mantendría en un fideicomiso especial administrado por el doctor Méndez. Tú recibirías pagos mensuales generosos mientras cumplieras con la condición de cuidarme con amor y respeto genuinos. Si en algún momento violabas esa condición de manera grave, no solo perderías los pagos futuros, sino que todo lo que ya habías recibido, todo lo que yo había pagado en tu nombre con el dinero de ese fideicomiso, pasaría a ser considerado legalmente un préstamo. Un préstamo que tendrías que devolverme con intereses. El color abandonó completamente el rostro de Rodrigo. ¿Un préstamo? ¿Pero eso significa que todo lo que tenemos? Terminé la frase por él sin misericordia. Significa que me debes más de 6 millones de pesos, hijo. El apartamento será embargado inmediatamente y vendido para pagar parte de la deuda. El coche también. Todo lo que está a tu nombre, pero fue pagado con el dinero del fideicomiso, ahora me pertenece legalmente y será recuperado. Valeria dejó escapar un gemido de agonía pura. No, no puede ser legal algo así. Tiene que haber una forma de pelear esto en las cortes. Contrataremos abogados, apelaremos, dijo con desesperación evidente. Me reí sin humor alguno. Puedes intentarlo, Valeria. Puedes contratar al mejor abogado que encuentres en todo el país. Pero Fernando contrató a los 3 mejores abogados especializados en testamentos de todo México para estructurar este documento. Está blindado legal y fiscalmente de todas las formas posibles. No tiene ninguna grieta que explotar, ningún vacío legal que aprovechar. Créeme que lo verificaron 1000 veces. La revelación de los detalles técnicos parecía hacer todo más real, más definitivo, más irreversible. Rodrigo comenzó a llorar abiertamente. Lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas mientras la realidad de su situación se hundía profundamente en su conciencia. Mamá, yo necesito ese dinero desesperadamente. Tengo una familia que mantener, responsabilidades, compromisos. ¿Qué vamos a hacer sin nada? Mi respuesta fue fría, pero absolutamente justa. Vas a hacer exactamente lo que yo hice cuando tu padre murió la primera vez y nos quedamos sin dinero. Vas a trabajar duro, Rodrigo. Vas a levantarte cada mañana temprano y vas a ganarte la vida con tu esfuerzo y tu sudor, como yo lo hice durante años interminables, como millones de personas lo hacen cada día en este país sin quejarse ni esperar que otros los mantengan. Entonces escuché voces pequeñas que reconocí inmediatamente. Sofía y Mateo habían salido de su habitación, atraídos por los gritos y el llanto que resonaban por toda la casa. Abuela, ¿qué pasó? ¿Por qué todos están gritando?, preguntó Sofía con sus grandes ojos llenos de preocupación y miedo al ver mi ropa manchada de rojo. Mateo corrió directamente hacia mí sin dudarlo. ¿Por qué estás mojada, abuela? ¿Estás llorando? ¿Te lastimaron? Mi corazón se derritió completamente al verlos. Me agaché para estar a su altura, ignorando cómo la tela húmeda se pegaba incómodamente. No estoy llorando, mi amor. Solo tuve un pequeño accidente sin importancia. Estoy bien, no te preocupes. Valeria se acercó rápidamente con expresión furiosa. Niños, vuelvan a su habitación ahora mismo. Esto no es asunto suyo. Pero Sofía resistió con valentía. Y no queremos volver. Queremos quedarnos con la abuela. Nunca nos dejas verla y la extrañamos mucho. La niña me abrazó fuerte, y Mateo hizo lo mismo del otro lado. Sentí sus bracitos pequeños rodeándome con un amor puro e incondicional que sus padres habían olvidado hace mucho tiempo. Los extrañamos tanto, abuela, susurró Mateo contra mi hombro. Mamá siempre dice que no nos quieres, que por eso nunca vienes a visitarnos, que te olvidaste de nosotros. Esas palabras fueron como un puñal directo a mi corazón sangrante. Miré a Valeria con una furia renovada que ardía en mis venas. ¿Les dijiste que no los amo? ¿Les mentiste de esa manera tan cruel e imperdonable? ¿Cómo pudiste hacerles eso a tus propios hijos? Ella tuvo la decencia de verse avergonzada por un breve momento. Tenía que explicar de alguna forma por qué no venías nunca, murmuró débilmente sin convicción. Abracé a mis nietos con toda la fuerza que tenía en mi cuerpo cansado, sintiendo cómo sus cuerpecitos se aferraban a mí con el amor incondicional que solo los niños pueden dar.
Los amo con todo mi corazón, más que a nada en este mundo. Les susurré al oído con ternura infinita. Nunca lo olviden jamás. Su abuela siempre los ha amado desde el momento en que nacieron y siempre los amará hasta su último aliento. Sofía levantó la vista hacia mí con lágrimas en sus ojos inocentes. Entonces, ¿por qué no podemos visitarte, abuela? Queremos ver tu casa. Queremos que nos hagas esas galletas deliciosas como cuando papá era niño y nos contabas esas historias maravillosas antes de dormir. Cada palabra de mi nieta era un recordatorio doloroso de todo lo que Valeria y Rodrigo me habían robado cruelmente. No solo me habían quitado mi dignidad y mi respeto, sino años preciosos de momentos invaluables con mis nietos, años que nunca podría recuperar. ¿Alguna vez te han alejado de alguien que amas profundamente? El dolor de esa separación es indescriptible y devastador. Me separé suavemente de ellos y miré a Rodrigo con una determinación férrea e inquebrantable. A partir de este momento, voy a pelear legalmente por el derecho de ver a mis nietos regularmente. Van a visitarme cada semana sin excepción, les guste o no a ustedes. Ya basta de que usen a estos niños inocentes como arma contra mí. Valeria abrió la boca para protestar violentamente, pero la detuve con una mirada helada. Ni una palabra más, Valeria. Ya no tienes ningún poder sobre mí. Ya no me puedes amenazar con quitarme a mis nietos, porque ahora tengo todos los recursos necesarios para pelear en las cortes si es necesario. Y créeme cuando te digo que después de lo que pasó hoy, de la humillación pública que me hiciste sufrir, ningún juez sensato se pondría de tu lado. La verdad de mis palabras cayó sobre ella como una losa pesada de concreto. Me arrodillé frente a Sofía y Mateo una última vez antes de irme. Niños, van a escuchar muchas cosas difíciles en los próximos días. Sus padres van a estar molestos, tal vez confundidos y asustados. Pero quiero que sepan algo muy importante que nunca deben olvidar. Lo que pase entre los adultos no cambia ni un poquito cuánto los amo. Pronto vamos a poder estar juntos otra vez regularmente. Se los prometo con todo mi corazón. Besé sus frentes con ternura infinita y me puse de pie, sintiendo cada uno de mis 64 años en ese momento agotador. ¿Cómo terminaría esta historia de traición y justicia? ¿Rodrigo y Valeria enfrentarían finalmente las consecuencias de sus acciones crueles? Quédate hasta el final para descubrir el desenlace completo de esta historia. Caminé hacia la puerta con toda la dignidad que pude reunir, mi ropa manchada de vino ahora seca y rígida contra mi piel, pero con la cabeza en alto. Antes de salir definitivamente, me giré una última vez hacia mi hijo. Rodrigo, tu padre te amaba profundamente con todo su corazón. Por eso, creó este testamento tan específico. No para castigarte, sino para enseñarte algo fundamental, para que aprendieras el valor real de las cosas, el valor de las personas sobre el dinero y las posesiones materiales. Él falló en esa lección que intentó darte, y eso me rompe el corazón más que cualquier humillación que sufrí hoy. Salí del apartamento dejando atrás los gritos desesperados de Valeria, quien ahora atacaba a Rodrigo con toda su furia acumulada. ¿Cómo pudiste ocultarme esto? ¿Cómo pudiste dejarme humillarla sabiendo que ella pagaba por absolutamente todo? Somos la burla de toda la ciudad ahora. Escuché los sollozos profundos de mi hijo mientras el elevador cerraba sus puertas, llevándome lejos de ese lugar que alguna vez representó la vida exitosa de mi único hijo, pero que ahora sabía era solo una ilusión construida sobre mi dinero y mi dolor. Durante el fin de semana completo, mi teléfono no dejó de sonar ni un solo momento. Rodrigo llamó más de 50 veces sin exagerar. Los mensajes de texto llenaban mi pantalla constantemente. Mamá, por favor, contesta el teléfono. Tenemos que hablar urgentemente. No puedes hacer esto. Piénsalo mejor. Piensa en los niños inocentes. Valeria también intentó comunicarse desesperadamente. Sus mensajes, una mezcla patética de súplicas y amenazas vacías. Fue un malentendido terrible, Elena. No sabía quién eras realmente, te lo juro. Rodrigo me engañó a mí también. Soy otra víctima. Si haces esto, nunca verás a tus nietos otra vez.
Te lo prometo. Ignoré cada llamada, cada mensaje, cada intento de contacto. Necesitaba ese tiempo precioso para procesar todo lo que había sucedido, para llorar en privado por el hijo que había perdido hace años, pero que recién ahora aceptaba, por los años desperdiciados intentando ganar un amor que debería haber sido incondicional desde el principio. El lunes por la mañana temprano, me vestí con el traje más elegante que tenía guardado cuidadosamente en mi closet, uno que no había usado en 3 largos años. Me peiné con esmero, me maquillé con cuidado. Cuando me miré al espejo, vi a la Elena de antes, la esposa orgullosa de Fernando, la mujer que conocía su verdadero valor. Llegué al elegante edificio de oficinas donde estaba el despacho del doctor Méndez. Su secretaria me reconoció inmediatamente y me hizo pasar sin cita previa. «Doña Elena», dijo el doctor Méndez, levantándose de su escritorio con una sonrisa triste pero comprensiva. Era un hombre distinguido de 60 años, con cabello completamente blanco y ojos amables que habían visto demasiadas tragedias familiares en su larga carrera. Estaba esperando este día inevitable, aunque sinceramente esperaba que nunca llegara realmente. Me senté frente a él con la espalda perfectamente recta. Fernando sabía que llegaría eventualmente, ¿verdad? El abogado asintió mientras abría una carpeta gruesa con el nombre de mi esposo en la etiqueta. Don Fernando me dijo exactamente lo que pasaría con precisión profética. Me describió cómo Rodrigo comenzaría bien, con buenas intenciones genuinas, pero que eventualmente el dinero fácil y su esposa ambiciosa lo corromperían poco a poco. Me dijo que cuando usted viniera a verme con esta expresión específica en el rostro, sabría sin dudas que el experimento había terminado definitivamente. Ahmed. No fue un experimento frío, dije con voz quebrada por la emoción. Y fue mi hijo, mi única familia. El doctor Méndez puso su mano arrugada sobre la mía con compasión genuina. Lo sé perfectamente, doña Elena, y lo siento profundamente de corazón, pero el testamento es absolutamente claro en sus términos. Rodrigo violó la condición principal de forma grave e innegable. Todo el fideicomiso ahora pasa completamente a su nombre sin excepciones. Sacó papeles y más papeles, todos requiriendo mi firma en múltiples lugares. El apartamento será transferido a su nombre esta misma semana. El vehículo también. Las cuentas bancarias donde depositábamos la mesada mensual serán cerradas permanentemente. Rodrigo recibirá una notificación oficial de la terminación inmediata de los pagos y una factura detallada de todo lo que se le proporcionó durante 2 años, que ahora se considera legalmente un préstamo a ser pagado según los términos del testamento. Firmé cada documento sin vacilación, aunque cada firma sentía como cerrar una puerta pesada en mi corazón materno. ¿Y el resto de la herencia completa?, pregunté con voz firme. Los otros 30 millones de pesos que aún no se han tocado ni invertido. El doctor Méndez sonrió levemente. Esos son completamente suyos sin restricciones, doña Elena, para hacer con ellos exactamente lo que desee. Don Fernando confió plenamente en que usted los usaría sabiamente. Para el miércoles de esa semana, los papeles legales llegaron a la dirección de Rodrigo. Los embargos oficiales, las transferencias de propiedad, todo estaba en orden perfecto. Recibí un mensaje de texto de Valeria, solo uno breve, que decía: «Espero que estés feliz ahora. Destruiste una familia completa». No respondí porque no había absolutamente nada que decir. Yo no destruí la familia. Ellos lo hicieron con sus acciones crueles, con su codicia insaciable, con su falta de amor y respeto básico. 2 semanas después del incidente, Valeria pidió el divorcio oficialmente. No pudo soportar ni un día más la idea de vivir sin el lujo excesivo al que se había acostumbrado durante años. «No me casé para ser pobre y sufrir», le dijo a Rodrigo, según me contó mi hijo en uno de sus muchos mensajes desesperados que aún enviaba. «Me engañaste completamente sobre quién eras, sobre lo que tenías realmente. Este matrimonio fue un fraude desde el principio». Se fue a vivir inmediatamente con sus padres ricos en su casa enorme, llevándose a Sofía y Mateo con ella sin darle opción a Rodrigo.
Mi hijo quedó completamente solo en un apartamento pequeño y modesto que pudo pagar con su salario real, sin ayuda económica de nadie. Comenzó a trabajar largas horas agotadoras en su empleo, algo que había evitado cuidadosamente durante años porque siempre tuvo el dinero abundante de la herencia para vivir cómodamente sin esforzarse demasiado. Ahora finalmente entendía lo que significaba trabajar duro hasta el agotamiento, lo que significaba luchar por sobrevivir día a día, lo que yo había experimentado durante toda mi vida después de enviudar la primera vez. Contraté a los 3 mejores abogados familiares de todo México para pelear ferozmente por mis derechos de visitación con mis nietos adorados. Valeria intentó bloquearme completamente, alegando que yo era una influencia negativa y tóxica, pero los jueces no fueron ciegos ni tontos. Vieron claramente la evidencia abrumadora de años de alienación parental sistemática, de mentiras crueles dichas a los niños inocentes, de manipulación emocional terrible. Me otorgaron visitación supervisada al principio como medida cautelar, pero después de 2 meses, cuando quedó absolutamente claro que mis nietos me amaban profundamente y necesitaban desesperadamente esa relación conmigo, me dieron derechos completos de visitación cada fin de semana sin supervisión. Compré una casa nueva y hermosa, más grande y elegante que mi pequeño apartamento, pero no ostentosa ni exagerada. Tenía un jardín espacioso donde Sofía y Mateo podían jugar libremente, una cocina grande y acogedora donde podíamos hornear juntos, habitaciones decoradas especialmente para cuando se quedaban conmigo los fines de semana. Cada viernes por la tarde los recogía personalmente de la escuela con la autorización legal correspondiente, y pasábamos el fin de semana completo juntos haciendo todo lo que no pudimos hacer durante años. Les enseñaba a coser con paciencia, les contaba historias maravillosas de su abuelo Fernando, les hacía las galletas de chocolate que tanto amaban. Les di todo el amor y la atención que sus padres estaban demasiado ocupados peleando amargamente para darles. Rodrigo intentó verme varias veces durante esos 6 meses difíciles. Llamaba regularmente pidiendo reunirse, pero yo no estaba lista emocionalmente. Necesitaba tiempo para sanar las heridas profundas, para procesar el dolor devastador de la traición. Pero finalmente, una tarde lluviosa de octubre, acepté encontrarme con él en un café pequeño cerca de mi nueva casa. Llegó exactamente puntual, con ropa más simple que antes, con ojeras profundas que hablaban de noches sin dormir, con una humildad genuina en su postura que nunca le había visto. Se sentó frente a mí sin decir nada por varios minutos eternos, solo mirando su taza de café como si contuviera todas las respuestas del universo. «Mamá», comenzó finalmente con voz completamente quebrada. «No hay palabras suficientes en ningún idioma para disculparme por lo que hice, por lo que permití que te hicieran. Entiendo ahora perfectamente lo que viviste todos esos años después de que papá murió. Trabajar hasta el agotamiento total, sacrificarte por mí sin esperar nada, hacer todo completamente sola sin ayuda de nadie». Lágrimas genuinas rodaron por sus mejillas curtidas. Fui un hijo absolutamente terrible, un hombre despreciable, y lo perdí todo por mi cobardía patética y mi codicia ciega. Escuché sus disculpas extensas. Vi su arrepentimiento que parecía genuino, pero las heridas en mi corazón eran demasiado profundas para sanar con una simple conversación emotiva. «Rodrigo», dije finalmente después de un largo silencio, «no voy a restaurar tu herencia. Ese dinero se perdió para siempre por tus propias acciones y debes vivir con las consecuencias toda tu vida». Vi cómo su rostro se descomponía completamente, pero continué sin piedad. «Sin embargo, eres mi hijo y siempre lo serás hasta mi último aliento. Voy a ayudarte económicamente, pero no como un banco impersonal ni como una fuente inagotable de dinero fácil. Voy a ayudarte como una madre ayuda a un hijo que está aprendiendo finalmente a ser responsable y honesto. Establecí reglas muy claras y estrictas. Pagaría la colegiatura de Sofía y Mateo directamente a la escuela cada mes. Ayudaría con el alquiler básico de su apartamento modesto, pero él tenía que mantener un trabajo estable de tiempo completo.
Nada de lujos innecesarios, nada de caprichos frívolos, solo lo esencial mientras reconstruía su vida desde cero. Pero si vuelves a fallarme alguna vez, si vuelves a faltarme al respeto o permitir que otros lo hagan, esta vez será absolutamente definitivo e irreversible. Le advertí con firmeza absoluta. Él asintió aceptando los términos con una humildad que ojalá hubiera mostrado años antes, cuando aún había tiempo. Valeria intentó volver patéticamente una vez más, 6 meses después del divorcio final. Había escuchado por Sofía que yo estaba ayudando económicamente a Rodrigo y pensó ingenuamente que podría volver y disfrutar nuevamente de los beneficios sin consecuencias. Llegó al apartamento pequeño de mi hijo una tarde con maletas y lágrimas completamente falsas. Cometí un error terrible, le dijo a Rodrigo según me contó después. Te amo de verdad. Extraño nuestra familia. Podemos empezar de nuevo desde cero. Pero mi hijo, por primera vez en su vida entera, tuvo la fortaleza moral para decirle que no con firmeza. Valeria, tú me mostraste quién eres realmente en tu esencia. Me dejaste abandonado cuando pensaste que no tenía absolutamente nada. Me culpaste por todo, aunque tú orquestaste la humillación cruel de mi madre. Usaste a nuestros hijos inocentes como armas emocionales. No hay vuelta atrás posible. Ella se fue furiosa amenazando venganza, pero eventualmente se rindió y se concentró en rehacer su vida buscando otro hombre rico que pudiera darle el estilo de vida lujoso que deseaba desesperadamente. Mi vida se había transformado completamente de formas inimaginables. Seguí cosiendo con dedicación, no porque lo necesitara económicamente, sino porque genuinamente disfrutaba el proceso creativo de transformar tela simple en algo hermoso y útil. Pero ahora también viajaba extensamente. Visité París, esa ciudad romántica que Fernando y yo siempre soñamos conocer juntos, pero nunca pudimos por falta de tiempo o dinero suficiente. Caminé por las calles históricas de Roma admirando su arquitectura milenaria. Me maravillé con las pirámides antiguas de Egipto. Nadé en las playas cristalinas de Grecia. Cada viaje era una aventura emocionante, una forma de honrar los sueños compartidos que Fernando y yo tuvimos y que su generosidad póstuma ahora me permitía realizar plenamente. Tomé clases de pintura en un estudio artístico cerca de mi casa nueva. Descubrí sorprendida que tenía un talento natural para los paisajes, para capturar la luz dorada del atardecer sobre el lago. Hice amigas verdaderas y leales en esa clase, mujeres de mi edad que no me conocían como la viuda rica o como la madre traicionada, sino simplemente como Elena, la mujer que pintaba con pasión genuina y reía con facilidad. Organizábamos cenas semanales en mi casa, donde compartíamos historias personales, vino excelente y risas auténticas. Era una vida plena que nunca imaginé tendría a mis 64 años, pero era completamente mía y la había construido con mis propias decisiones valientes. Los fines de semana con Sofía y Mateo se convirtieron en lo más sagrado y precioso de mi existencia. Los llevaba al parque a jugar, al cine a ver películas, a museos a aprender. Les enseñaba pacientemente a cocinar las recetas tradicionales que Fernando amaba. Les contaba historias detalladas de su abuelo, de cómo era un hombre noble y generoso, de cómo siempre puso a la familia primero, pero también enseñó la importancia fundamental de la responsabilidad y las consecuencias. Su abuelo fue un hombre extraordinariamente sabio, les decía mientras horneábamos galletas de chocolate en mi cocina grande y luminosa. Sabía que las personas necesitan aprender lecciones difíciles para crecer y madurar. Por eso hizo lo que hizo con el testamento tan específico. Un año completo después de aquel día terrible del vino en la cara, estaba sentada en mi sala nueva cosiendo tranquilamente un vestido elegante para la boda de la hija de una amiga querida. Sofía y Mateo jugaban alegremente en el jardín, sus risas inocentes entrando por la ventana abierta. En la mesa de centro estaba la fotografía enmarcada de Fernando, esa donde sonríe con esos ojos sabios que siempre parecían ver más allá de la superficie de las cosas.
Dejé mi costura cuidadosamente a un lado y tomé la fotografía con reverencia. «Tenías razón en todo, mi amor», le dije en voz baja, aunque sabía que solo yo podía escucharme. El testamento, la prueba, todo fue absolutamente necesario. Dolió más de lo que puedo expresar con palabras, pero me liberó completamente. Fernando había entendido algo profundo que yo me negaba tercamente a ver durante años, que Rodrigo necesitaba tocar fondo para valorar realmente lo que tenía, que yo necesitaba ver la verdad dolorosa sobre mi hijo para poder establecer límites saludables, que el dinero solo revela el carácter verdadero de las personas, no lo crea desde cero. Me diste el regalo invaluable de descubrir quién me ama realmente por quien soy. Continué hablándole a la fotografía con ternura. Y también me diste la fortaleza financiera para no tener que tolerar el abuso nunca más. Por eso y por tanto más, mi amor eterno, te estoy infinitamente agradecida. Coloqué la foto de vuelta en su lugar de honor y miré alrededor de mi sala hermosa. Ya no era la Elena humillada con vino escurriendo por la cara. Ya no era la mujer que aceptaba migajas de afecto de su propia familia. Era una mujer completa, independiente, rodeada de personas que la valoraban genuinamente por quien era. Pensé en todas las mujeres de mi edad que sufren en silencio profundo, que aceptan ser tratadas como cargas inútiles por sus propios hijos ingratos, que sienten que no tienen opciones ni poder para cambiar. Mi historia era inusual por el dinero considerable involucrado, pero el mensaje era completamente universal y atemporal. Nunca es demasiado tarde para recuperar tu dignidad robada. Nunca eres demasiado vieja para establecer límites necesarios. Nunca estás obligada a aceptar maltrato solo porque viene de familia sanguínea. Durante años interminables, acepté ser tratada como si no importara porque tenía miedo paralizante de quedarme sola, miedo de perder a mi hijo, miedo de admitir que el niño que crié con tanto amor se había convertido en alguien que no reconocía. Pero la verdad dolorosa era que ya lo había perdido mucho antes de ese día horrible con el vino. Lo perdí cuando eligió complacer a Valeria sobre defenderme. Lo perdí cuando permitió que me alejaran cruelmente de mis nietos. Lo perdí cuando el dinero fácil se volvió más importante que el amor incondicional. Fernando me dio el poder liberador de escapar de esa relación tóxica, de forzar a Rodrigo a enfrentar las consecuencias reales de sus acciones y de descubrir que podía vivir plenamente, no solo sobrevivir, sin su aprobación o su presencia constante. Hoy tengo menos personas en mi vida de las que tenía hace 2 años. No veo a Rodrigo todas las semanas como antes. Valeria es solo una presencia legal en papeles de custodia compartida. Muchos conocidos que pensaba ingenuamente que eran amigos desaparecieron cuando los escándalos y rumores sobre mi familia se esparcieron por todos lados. Pero las personas que quedaron, las que permanecieron a mi lado, son reales y auténticas, son genuinas. Me aman por quien soy, por Elena la persona, no por lo que puedo darles materialmente o por obligación familiar vacía. Mis nietos vienen cada fin de semana con alegría genuina e ilusión real. No porque sean obligados, sino porque genuinamente quieren estar conmigo. Mis amigas del taller de pintura me llaman regularmente para charlar sobre cosas triviales y profundas por igual. Rodrigo, lentamente pero con pasos firmes, está aprendiendo a ser un mejor hombre, y aunque nuestra relación nunca será exactamente lo que fue antes, hay esperanza real de que pueda convertirse en algo más sano, más honesto y más auténtico. Mientras tanto, yo simplemente vivo con plenitud. Viajo a lugares que me emocionan el alma. Creo arte que me satisface profundamente. Leo libros que me expanden la mente y el corazón. Doy mi tiempo y dinero generosamente a causas que me importan genuinamente. Soy abuela amorosa, amiga leal, artista apasionada, viajera curiosa, mujer absolutamente independiente. Soy todas estas cosas y muchas más, y no necesito la aprobación de absolutamente nadie para hacerlo plenamente. La fotografía de Fernando me observa desde la mesa,
y juro que veo orgullo genuino en esos ojos congelados en el tiempo. Lo logré finalmente, mi amor. Susurro una vez más con gratitud. Me liberé completamente y encontré quién soy realmente en mi esencia. Gracias por amarme lo suficiente para darme esa oportunidad invaluable de renacer. Por años interminables, acepté ser tratada como nada, porque tenía miedo paralizante de quedarme sola, miedo de perder a mi hijo, miedo de admitir lo evidente. Pero ya lo había perdido mucho antes. Hoy tengo menos personas, pero son reales. Fernando me dio el regalo de descubrir quién me ama genuinamente y de liberarme de quienes no me merecen. Esta es mi historia completa. La historia de una mujer que fue humillada brutalmente, pero se levantó infinitamente más fuerte, que fue traicionada, pero encontró su verdadero valor, que perdió lo que pensaba que importaba, pero ganó algo mucho más valioso e imperecedero: ella misma. Si te gustó esta historia, haz clic en este próximo video que está apareciendo en la pantalla, porque la próxima traición supera todo lo que has visto hasta ahora. Y no te olvides suscribirte en el canal, para que no te pierdas ni una sola historia.